Homeland vs. My Little Pony, fanfic de Goldie Cap. Capítulo 16. En las lejanías de Ponyville. Sombra había corrido mucho. Los dos cambiantes que le transfirieron su energía apenas le seguían el paso. Si hubiera pasado otra media hora en ese lugar donde Tirek lo dejó, habría muerto por falta de magia negra. Por suerte, usó su último recurso para llamar refuerzos. Ahora solo marchaba hacia Equestria con la única misión de vengarse de la traición que le dio Tirek, y para su mala suerte, tal vez los elementos de la armonía lo ayudarían en eso. Cuando llegó al pueblo pudo ver, algo que no esperaba, Tirek parecía estar ya ahí, y podía sentir en su poder oscuro el gran cambio que había sufrido el centauro en su magia. Aún estando tan lejos podía percibirlo, el desgraciado había absorbido el poder de los elementos, lo que significaba que ya no podía consumar su venganza. No, desgraciado Maldi. Entonces vio cómo Tirek retrocedía agresivamente. ¿Qué? Sombra usó su magia oscura para mejorar su vista y vio que Tirek también estaba peleando con una cosa del tamaño de su dedo. Solo podía distinguir la silueta de algo color carne que volaba muy rápido alrededor de Tirek, lanzando ataques que lo obligaban a retroceder. Ese es Homeland, dijo Sombra con enojo, pero cambió su expresión a una sonrisa. ¿Qué importa? Morirá igual. Tirek ya ha obtenido mucha fuerza, no creo que... Entonces vio que la mandíbula de Tirek fue golpeada y que el centauro recibió el impacto como un puñetazo normal que le voló un diente. Tirek salió disparado otra vez hacia el suelo y, cuando Homeland fue a por su cabeza, el centauro le dio una patada de caballo que lo hizo retroceder y atravesar una montaña. ¡Ah, qué demonios! No es posible, incluso con el poder de los elementos ese desgraciado aún le hace daño. Rugió Sombra, enfurecido. No lo creo, maldito, no lo creo. ¿Qué clase de monstruo es esa bestia? Sombra estaba sinceramente sorprendido. No podía creer la cantidad de poder que poseía Homeland. Le estaba plantando cara a Tirek, y de verdad parecía que ambos podían morir en cualquier momento en medio de esa pelea devastadora. Pero, en el fondo también deseaba un poco que Homeland ganara. Lo que Tirek le hizo le golpeó directamente el orgullo, y obviamente le tenía un inmenso odio al centauro. Si Homeland ganaba, tal vez lo perdonaría, pero también parte de sus planes se harían añicos y todo por lo que luchó sería en vano. Decidir a quién desearle apoyo era difícil. GRRR. Maldita Equestria, maldito Tirek, maldito Homeland, los odio a todos. Gritó Sombra furioso mientras trotaba hacia otro sitio. Ya que no podía ganar la batalla en ningún frente, tenía que irse a otro lugar más contundente, lejos de la pelea. Pensó rápidamente otro plan, ya que no podía hacer nada contra Homeland si ganaba, entonces debía esconderse, y lo mismo aplicaba si ganaba Tirek, aunque eso era la peor opción. Tendría que irse a donde fuera, lejos de la pelea, y quizá ver si también podía conquistar otras comunidades para luego volver. No iba a regresar en mucho tiempo. Tal vez ganaron esta vez, pero nos volveremos a ver, dijo Sombra mientras corría lejos de Ponyville. Con Homeland. Homeland estaba dando la batalla de su vida. Su cuerpo estaba quemado y su supertraje destruido. Muchas partes de su piel sangraban o estaban chamuscadas, sus ojos estaban inyectados en sangre y en su mirada se notaba ese brillo psicópata tan vivo de siempre. Tirek también estaba muy herido, sus dedos estaban rotos y le faltaban dientes, algunos huesos de su cabeza tenían muchas fisuras y sus brazos no estaban en las mejores condiciones, pero tampoco lo bastante mal como para dejar de pelear. Estaba claro que el que más sufría era Homeland. Tenía que matar a ese tarado antes de que cualquier otra cosa pasara. Tirek estaba más o menos a su nivel,
pero sentía que lo sobrepasaba por poco, lo que lo enfurecía más, hasta llegar al punto de querer destruirlo. Ahora. Te voy a matar, maldito demonio de mierda. Gritó Homelander con su super voz, y voló como una bala hacia Tyrek. Tyrek, viéndolo venir, intentó asestarle un puñetazo recto. Esta vez Homelander no lo esquivó, es más, se lanzó directamente al encuentro del puño. Le dio un puñetazo con las dos manos al gigantesco puño de Tyrek. Cuando ambas fuerzas chocaron, los brazos de Homelander quedaron llenos de sangre, no porque él se hubiera herido, sino porque destrozó el dedo medio de Tyrek. El enorme dedo se desprendió del puño del centauro y este dio un grito agónico al ver cómo caía. Por el impacto, Homelander salió despedido hacia atrás y vio que, en efecto, le había arrancado un dedo a Tyrek como si él mismo fuera una bala. El centauro lanzó un grito demoníaco de dolor cuando vio que lo había perdido por completo. Homelander activó de nuevo su visión láser y disparó directo a la cara de Tyrek, haciéndole retroceder la cabeza por el impacto y dejando otro corte quemado en su mejilla. Tyrek se hartó y, con una de sus manos, lanzó contra Homelander una llamarada. El héroe retrocedió rápidamente por el fuego, pero lo que no tomó en cuenta fue que, detrás de las llamas, Tyrek se abalanzó sobre él y le dio un golpe sorpresa que salió del fuego. Homelander volvió a salir disparado y sintió vagamente como una de sus costillas se dislocaba. Gritó de dolor, pero aún así volvió hacia él volando a toda velocidad. Cuando regresó contra Tyrek usó otra táctica. Esta vez empezó a volar alrededor del centauro de forma errática y, con su visión láser, llenó su torso y cabeza de líneas de quemaduras de tercer grado. Tyrek rugió de dolor y comenzó a agitar sus puños contra Homelander como si fuera una mosca, pero él daba todo de sí para esquivarlo. Hasta que Tyrek usó su magia para atraparlo con telequinesis y lo azotó contra el suelo, dejando otro cráter. Homelander apenas lo sintió y, cuando vio que Tyrek estaba a punto de aplastarlo, utilizó su visión láser para detener su pezuña, lo que hizo gritar de dolor al centauro, pero no fue suficiente para detener el peso. Poco a poco, Homelander empezó a ser aplastado, pero entonces, usando todas sus fuerzas, agarró la pezuña, se elevó con Tyrek, y lo lanzó directo al cielo. Tyrek salió volando y, mientras caía, Homelander vio a Rocky. «Ok, mierda, hora del plan», murmuró. Y con eso, voló a toda velocidad hacia el niño. Cuando llegó hasta Rocky lo vio acurrucado en la rama de un árbol, en posición fetal. Estaba teniendo un ataque de pánico y sus manos no paraban de desgarrar la realidad. Homelander solo rodó los ojos y tomó al niño por la nuca para alzarlo. «Escucha, gusano, necesito que me abras uno de esos portales tuyos para Tyrek, así que sírveme de algo», gritó mientras se lo llevaba volando. Rocky solo gritó de miedo al ser arrastrado por Homelander hacia el campo de batalla. Tyrek seguía cayendo, porque Homelander realmente lo había lanzado alto. El héroe se posicionó justo donde el centauro iba a caer y alzó al niño en esa dirección. «Homelander, por favor, no quiero», gritó el niño, llorando mientras veía venir a Tyrek. «Quieras o no, de esto se trata ser un héroe. Ahora solo activa tus malditas manos y corta a ese pedazo de basura en dos», rugió Homelander, sin apartar la vista de Tyrek. El niño apuntó las manos, temblando. Pero no era el miedo normal que había sentido antes, ahora estaba en su estado más puro, su pesadilla hecha realidad. El mismo Homelander lo estaba sujetando contra su voluntad frente a un demonio que caía directo hacia ellos. Rocky solo quería vivir una vida normal, una que no tuviera nada que ver con los superhéroes, porque ni siquiera le gustaban. Nunca quiso matar a sus padres, solo quería respuestas que nunca llegaron. Ahora estaba ahí por su propia mano, y tal vez, ahora pudiera terminarlo. GRRRR. Su miedo puro se mezcló con una rabia igual de intensa. «Te odio, Homelander».
Y con eso, el niño abrió el portal más grande que había hecho en su vida. El portal apareció, pero tenía el tamaño del brazo de Tirek. El centauro, al verlo mientras caía, pensó que era un escudo mágico, así que, con toda la confianza del mundo, ya que había absorbido los poderes de los elementos, apuntó al portal y le dio un puñetazo. Lo que no esperaba era que el escudo fuera hueco. ¡Q! Y con eso, el portal se cerró, haciendo un corte limpio a la mitad de su brazo derecho. Tirek cayó de lado y dio un grito desolador, el más fuerte que había dado hasta entonces, mientras sujetaba el lugar donde antes estaba su brazo. Homelander lo había planeado desde el principio, sabía que los portales de Rocky eran más poderosos que él mismo, por eso lo puso a prueba, y funcionó. Le habían cortado el brazo derecho a Tirek. El centauro, sosteniendo su muñón que no dejaba de sangrar, se levantó débilmente mientras veía a Homelander con una mirada furiosa. «No. Tú. ¿Cómo?», gritó Tirek, confundido. «¿Cómo puedes? Esto no tiene sentido». «¿Cómo? Oh. Ja, 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 ja. Oh, solo cállate». Homelander dejó caer a Rocky desde una altura de unos 2 pisos y luego voló hacia Tirek. «Yo te dije que, se agarró las heridas. ¿Que no podías conmigo? Te dije que era más rápido, más inteligente, soy mejor». Sus ojos brillaron como si fuera el mismo diablo. «Yo soy mejor». Entonces Homelander agarró del cuello a Tirek y empezó a volar hacia arriba. El centauro gritó de miedo mientras era levantado, pensó que lo iba a lanzar de nuevo contra el suelo, pero Homelander solo seguía subiendo, sin parar. Tirek intentó librarse, pero era inútil, el héroe no soltaba su garganta. Llegaron a la capa del espacio, donde Tirek empezó a quedarse sin aire por la falta de oxígeno. Entonces, Homelander lo lanzó al vacío y lo impulsó aún más con su visión láser. Tirek gritó, pero por el vacío del espacio, nadie lo escuchó. Homelander descendió hacia la superficie, agotado. Muy agotado. Había dado la mejor batalla de su vida. Cuando aterrizó, cayó de rodillas, jadeando, y miró el cielo. Otra vez había ganado. Otra vez fue el mejor. Otra vez, lo había logrado. Miró alrededor. Pensó que todo había terminado. A lo lejos vio a 2 figuras volando hacia él, eran Celestia y Luna. Cuando llegaron junto a Homelander, observaron sus heridas, un poco perplejas. «Tú, lo lograste, nos salvaste», dijo Celestia, sorprendida por la hazaña que acababa de presenciar. Homelander iba a decir algo, pero seguía de rodillas, sin pronunciar una sola palabra. Estaba demasiado cansado para cualquier cosa. «Algo anda mal, hermana», dijo Luna, mientras hacía brillar su cuerno y miraba alrededor. «¿Tú también lo sientes?». Celestia se confundió y también hizo brillar su cuerno. Homelander levitó débilmente mientras miraba a ambas. El rostro de la princesa del sol cambió a una expresión muy preocupada. «Oh, no. Los elementos aún no tienen su magia. Eso significa». Entonces una gran luz se encendió en el cielo y todos miraron hacia arriba. Había algo que parecía un cometa dirigiéndose directo a Ponyville. Era Tirek de nuevo. Esta vez estaba envuelto en una esfera mágica gigante, casi del tamaño de la luna. Aún no se rendía. Había perdido un brazo, pero seguía negándose a aceptar la derrota y pretendía llevarse a tantos como pudiera con él. «Oh, no. Con ese poder mágico, Tirek va a destruir no solo Ponyville, sino Canterlot y otros lugares más», gritó Celestia con mucho miedo. Homelander vio eso con una mirada cansada y furiosa a la vez. Sinceramente, estaba pensando que lo mejor sería rendirse e irse con sus amigos de inmediato. Quería irse de ese lugar,
pero algo no se lo permitía. Sentía que debía detener a Tyrek ahora, no solo porque lo insultó o algo por el estilo, era algo más profundo, algo que rozaba su conciencia. Estos ponis, desde que llegó, le dieron hospitalidad y apoyo, y él, a cambio, apuñaló a sus líderes por la espalda. Homeland no se había preocupado mucho por eso, ya que lo hacía a diario en su mundo, pero, ahora esto era un reto. Y en su mundo casi nunca tenía desafíos de ese nivel. Esta era su oportunidad de ver de qué estaba hecho. Pensó rápido cómo detenerlo. Ir allá y frenarlo con fuerza bruta no serviría, ya que seguramente esa cosa era más caliente que el sol. Lo mejor que podía hacer era... El niño, dijo Homeland, recordando a Rocky. Volvió a pensar en él. Con esos portales que hizo, estaba claro que podían detener el cometa mágico y enviarlo a otra dimensión. Entonces voló a alta velocidad hacia arriba y, cuando localizó a Rocky, descendió como una bala y aterrizó frente a él. Vio que el niño estaba acostado en el suelo, con la mirada perdida y sin moverse. No estaba muerto, eso estaba claro porque podía escuchar sus latidos, pero seguía asustado y sus manos continuaban rasgando la realidad. Chico, tengo que usarte otra vez, dijo Homeland. Tócame y te juro que te enviaré a una dimensión mucho peor, advirtió Rocky, apuntándole las dos manos. Escucha, niño, no tenemos tiempo para tus traumas. Tenemos que... Rocky se levantó y empujó el pecho de Homeland. ¿Tenemos? Que yo recuerde, pedazo de basura, tú querías matarme la primera vez que nos vimos. Tú y yo no tenemos nada que hacer juntos. Tú y yo no somos un equipo. Tú eres mi maldito asesino. Gritó Rocky, mientras sus manos abrían portales del tamaño de sus palmas. Lo sé, niño, pero te propongo un trato que te aseguro no voy a romper, porque yo también estoy cansado de toda esta mierda. Si me ayudas a detener ese asteroide mágico, te dejaré en paz y te aseguro que te protegeré de cualquiera que intente lastimarte. Es más, si quieres puedes quedarte aquí, a mí no me importa, dijo Homeland. El niño lo pensó un poco y luego miró al héroe. Homeland, no quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. Solo quiero tener una vida normal sin ser perturbado por mis propios poderes. Desde que tengo esto en mis malditas manos todo se fue cuesta abajo. Además, no sé qué tan grandes pueden llegar a ser mis portales, ¿y tú esperas que uno de ellos se trague esa cosa? Preguntó Rocky, mirando la gran esfera mágica. Al menos intentémoslo. De todos modos vamos a morir si no lo hacemos, dijo Homeland a modo de broma, mientras extendía su mano hacia Rocky. Acabemos con esto, dijo el niño, tomando la mano de Homeland. Entonces Homeland y él volaron hasta el punto donde se suponía que caería el asteroide, más o menos en el centro de Ponyville. Aterrizaron en el techo del ayuntamiento y miraron hacia arriba. Vieron venir el asteroide, y Rocky extendió sus manos para abrir un portal del tamaño del ayuntamiento. Por favor, sé que puedes hacer algo mejor que eso, dijo Homeland a su lado. El niño se enfureció. Faltaban 5 minutos para que el asteroide impactara. Rocky aumentó la intensidad de sus poderes a base de rabia, miedo y dolor, lo que hizo que el portal se hiciera cada vez más grande, tanto que en un minuto llegó a ser más grande que todo Ponyville y empezó a elevarse hacia el cielo. Aún es muy pequeño, chico. Hazlo más grande, gritó Homeland. El niño solo se enojaba más y sus manos brillaban al punto de ser más intensas que el sol. 4 minutos para que el asteroide llegara. Las manos del niño empezaron a dibujar líneas de energía que conectaban con el portal cada vez más grande. Sus brazos temblaban, no por fatiga sino por el enorme poder que estaba desatando. El portal se elevaba y crecía, tan grande que casi alcanzaba a Canterlot.
Eso le tomó otro minuto, y luego el portal se detuvo, como si ese fuera su límite. «Niño, ¿por qué te detienes?», preguntó Homeland. El niño tenía los ojos cerrados, gruñendo. «No sé. El portal no se hace más grande. No puedo hacerlo más grande», dijo Rocky, agresivo, mientras lo intentaba con todas sus fuerzas. Pasaron unos 30 segundos, pero el portal seguía creciendo muy lento. Homeland observó y suspiró, luego se sentó. «Bueno, lo intenté», dijo, mirando hacia arriba. El portal era tan grande que ya no se podía ver el cometa. El niño abrió los ojos, confundido. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «¿Aún puedo, yo aún?». Homeland soltó una risa cansada y miró al niño con una sonrisa. Ya, niño, hicimos lo que pudimos. No fue suficiente y ahora vamos a morir. Está bien. Ahora podré saber qué hay del otro lado de una muerte que pensé que no era capaz de alcanzar, supongo». Miró la Ponyville destruida, pensando en su vida. Rocky lo vio con una mezcla de desesperación e impotencia. Pensó que había fallado, que todos iban a morir porque él no fue mejor. De verdad no quería morir. Después de lo que le dijo Homeland, en serio no quería que todo terminara así. No así. Cerró los ojos, pensando desesperadamente qué hacer. No podía dejar que acabara de esa manera. Pero al cerrar los ojos solo, recordó los buenos momentos que tuvo, pocos, ciertamente, casi todos con sus padres. Su madre era cariñosa con él, su padre, aunque estricto, siempre le contaba buenas historias y le enseñaba cosas interesantes. Además, tenía amigos que eran como él, unos fenómenos. Pensó en muchas cosas positivas que le habían pasado. Pensó en su futuro, en cómo podía mejorar, en cómo podría volver a ser un chico normal. Pensó en el porqué de su aventura, en el porqué de estar ahí mismo. Y ese porqué era, porque se lo merecía. Porque ya no quería vivir así. Porque solo quería ser normal. Porque quería una familia de verdad a la que pudiera llamar familia. Él quería volver a ser un niño. Entonces abrió los ojos de nuevo. Estos brillaban con la misma intensidad que sus manos. Homeland lo vio y notó cómo el niño empezaba a levitar. Rocky acababa de descubrir una nueva avalancha de sentimientos que jamás pensó tener, el sentimiento de valentía, de valor, de determinación. El sentimiento que se tiene cuando hay un objetivo que debes alcanzar porque naciste para ello, el sentimiento de voluntad. Rocky sintió una electricidad recorrer cada fibra de su cuerpo y sus manos se llenaron de un resplandor tan intenso que cubrió Ponyville y quizá más allá. Homeland se cubrió el rostro. Rocky levitaba más alto, con las manos alzadas al cielo y una expresión de voluntad pura que solo un dios podría tener. Entonces juntó las manos y lanzó un poderoso resplandor hacia el portal y, justo en el último segundo, el portal creció en un abrir y cerrar de ojos, y fue más grande que el planeta en el que estaban parados. Todo el mundo vio como una capa oscura de aspecto cósmico cubría todo el continente. Los héroes que habían ido a salvar a Homeland miraron aquello con asombro. Los ponis lo vieron con terror. Las princesas no podían creerlo. Sombra lo vio confundido. Las portadoras no pudieron ver nada, porque seguían en Ponyville y el resplandor las cubrió. Y Homeland lo vio, con una sonrisa tan grande y tan malvada, porque sabía que su plan había funcionado. Una vez más, había manipulado a alguien. Y esta vez, por primera vez en su vida, lo había usado para un bien mayor. Tyrek, al ver eso, dio un grito de terror. Intentó detenerse, pero su destino ya estaba escrito y el portal lo absorbió como si fuera un agujero negro. Se escuchó, en las mentes de muchos, un grito desolador que casi todos sintieron, aunque no estuvieran allí.
El cometa Tirek fue succionado a otra realidad, lejos de esta. Entonces Rocky cerró las manos, y el portal desapareció junto con Tirek y la magia de los elementos. Después de eso, Rocky descendió lentamente y cayó al suelo, muy debilitado. Homeland vio que el cometa había desaparecido y el cielo estaba azul y despejado. No había nada, ni nubes ni cometa. Solo, nada. Chico, lo lograste, dijo Homeland con una sonrisa, mirando al cielo. Tú, lo hiciste. Ah, Rocky solo dejó escapar un jadeo, acostado en el techo del ayuntamiento. Gracias, chico. Ahora todo volvió a la normalidad. Homeland empezó a levitar con el niño en brazos. Lo había logrado por fin. Terminó con lo que podría ser el último villano de ese lugar. Quizás Sombra era un cabo suelto más, pero ya no importaba. Por fin, había terminado. Se elevó hasta el hospital más cercano y cayó frente a la entrada con Rocky. Por lo exhausto que estaba, cerró los ojos y también perdió la conciencia. Y así pasaron unas 12 horas. Homeland se despertó en una cama de hospital con un dolor de cabeza bastante notorio. Débilmente, miró su propio cuerpo, tenía algunos yesos en varias zonas y muchos vendajes. Estaban bastante limpios, pero aún así le dolía todo. Miró alrededor con su visión de rayos X y confirmó que estaba en un hospital. Jamás en su vida pensó que acabaría en un lugar así, pero ahí estaba, herido, algo que él consideraba imposible. Luego miró al piso de abajo y vio a Rocky en una de las camas, sin heridas graves pero dormido como un bebé. Homeland dio un suspiro de alivio al verlo así. Si moría, él no podría volver a donde vivía. Miró los pasillos de su piso y vio que un doctor se dirigía a su habitación, quizás un chequeo rutinario. Homeland lo esperó hasta que entró. El doctor se paralizó un momento al verlo con los ojos abiertos, luego se acercó con una sonrisa. Oh, qué bueno que está despierto. Había estado dormido por más de 12 horas. Esperaba que despertara mañana, pero veo que mi otra expectativa se hizo realidad. Homeland se miró otra vez a sí mismo, con gesto confundido. ¿Cómo me curaron? Se supone que mi piel es impenetrable, dijo, mirando de nuevo los vendajes, claramente intrigado. Pues al principio fue difícil, pero lo logramos casi todo gracias a la magia de las princesas y otros doctores de por aquí. Revisamos si tenías algún tipo de regeneración rápida, pero vimos que era todo lo contrario. Te curas como casi cualquier pony o ser viviente de por aquí, explicó el doctor con calma. Homeland procesó eso un momento. Bien, gracias, supongo. Entonces, ¿qué pasó mientras estaba en coma? Pues, aparte del hecho de que tus amigos superhumanos te visitaban, como algunos otros ponis, posiblemente vengan hoy con suerte, ya les dije ayer que despertarías hoy. Homeland asintió de nuevo. Sí, gracias, miró hacia la ventana. Solo, sí, puede dejarme aquí. Estaré bien. El doctor se retiró de la habitación, mientras Homeland se quedaba reflexionando. Pensó en su experiencia en ese mundo. Al principio fue un cambio notorio en su vida, siempre pensó que era mucho mejor que los demás por lo poderoso que era, y que nadie podía compararse con él. Pero este mundo le demostró que esa supuesta superioridad absoluta era una mentira completa que su mente corrompida se había inventado. El mundo en el que estaba, aunque lleno de arcoíris y cosas felices, le hizo ver que sus acciones siempre traían consecuencias, no importaba cuán fuerte fuera. Homeland por fin entendió eso. Y en esas horas solo pensó en todo el daño que había hecho, y en el miedo a que las consecuencias lo persiguieran en cualquier momento. Entonces pensó, ¿qué hacer para evitarlo? ¿Cómo lograr que nadie lo detuviera? Pasaron cerca de 2 horas mientras Homeland pensaba en lo que podía hacer mientras se recuperaba, tal vez planes a futuro,
darle un cierre a su vida como superhéroe, tener paz, quizá encontrar algo mejor que hacer. Lo que fuera. La verdad, a Homelander le gustaba la superioridad que tenía en su mundo, pero siempre se sentía mal de alguna forma, y por eso disfrutaba ver el sufrimiento ajeno, al menos no era él quien sufría, aunque fuera solo por un momento. Luego pensó en quedarse en ese mundo. Jamás había tenido este tipo de retos. Ser un dios entre ponis era raro, pero pelear contra monstruos tan poderosos como él lo hacía ver que no era el ser tan prominente que creía ser. Quería ver cuáles eran sus límites. Discord se los mostró. Tyrek también. ¿Sombra lo lograría? Él no lo creía, pero podría intentarlo. Aunque sus heridas necesitaban sanar, y eso tomaría al menos semanas o un mes. Tyrek le rompió muchos huesos y quemó casi todo su cuerpo con fuego y rayos. Lo cual dejaría el trabajo sucio a Noctámbulo y a Gunpowder, cosa que no le preocupaba, ya que Gunpowder no le caía bien, y Noctámbulo apenas le era leal aunque estuviera mudo y fuera raro. De hecho, podía darles la misión de encargarse de Sombra, y si se negaban les cortaría la cabeza a ambos. Eso siempre le había funcionado con sus amigos que se negaban a obedecerlo. Perdido en sus pensamientos, la puerta se abrió. Vio entrar a Celestia y a Luna. Homelander suspiró, molesto, pero luego vio que también entraban Gunpowder y Noctámbulo, lo que lo hizo sonreír un poco. ¡Ey, amigos! ¿Qué tal, Se nota que ese demonio me dio una paliza, pero al final el niño no fue tan inservible, dijo Homelander con su sonrisa y tono carismático de siempre, como si se burlara de los cuatro. Homelander, es bueno saber que ya te hayas despertado, dijo Celestia con una pequeña sonrisa, aunque él notó que la princesa seguía preocupada y seria por algo. Se le notaba en los ojos. Déjame adivinar, ¿algo pasa? Preguntó Homelander, mirándola. Sí. Verás, los elementos han perdido su magia. Desde que derrotaste a Tyrek y lo destruiste con lo que sea que haya sido tu plan, la magia de mi hermana y mía se ha mermado, ya que Tyrek alcanzó a absorberla. Y la magia de los elementos, después de ser obtenida por él, también se perdió. Equestria ahora sufre un escaso poder, lo que puede provocar muchos altercados con múltiples enemigos, explicó Celestia. Homelander rodó los ojos. Wog, siempre con la política. Y déjame adivinar, ¿acaso tiene que ser mi responsabilidad ayudarte en eso? Preguntó. Las dos asintieron. Tú eres la única criatura que está por debajo del poder de los elementos, pero que tiene suficiente fuerza para proteger nuestro reino. Tienes que ayudarnos a hacer algo con la situación. No podemos dejar que nuestros ponis sean dañados por la pérdida de los elementos. Te imploramos tu piedad por última vez, y solo deseamos tu ayuda. Por favor, Homelander, suplicó Luna en un tono preocupado. Homelander suspiró. La verdad, un Homelander antiguo habría dicho que no. Pero este nuevo, el que experimentó la cercanía de la muerte y descubrió que no era tan poderoso como presumía, pensaba otra cosa. Bien, tengo un plan, pero tal vez no les guste. ¿Qué les parece la idea de emigrar a otro universo paralelo al suyo? Preguntó con una sonrisa. Todos en el cuarto, menos Noctámbulo, se sorprendieron. Oh, Dios, ¿en serio tú vas a venir con esa mierda? Preguntó Gunpowder, irritado. Homelander le lanzó una mirada que decía cierra la boca. Homelander, pero, ¿estás seguro? Preguntó Celestia. Él asintió. Sí. Digo, probablemente no llevemos a muchos, y yo necesito recuperarme en un mundo mejor que trate bien mis heridas. Y tú insistiendo con eso de que debo salvarlos a todos y bla bla bla. Supuse que, no sé, ¿qué tal si escapar de aquí es la mejor opción?
Ya viste cómo el niño puede hacer un portal del tamaño de un continente, probablemente pueda llevar a todos los ponis hacia mi tierra. Llevará tiempo, sí, pero en poco tiempo verás cómo todo fluye. Solo tengo que volar allá primero y mostrarle al mundo lo buenos que son y bla bla bla, cosas de superhéroe, explicó Homelander con calma. Las hermanas asintieron. Entiendo. Pero, una cosa, ¿tu mundo no es como tú?, preguntó Celestia. Esta vez respondió Gunpowder. Si te refieres al hecho de que todos allá sean psicópatas, hipócritas y así como Homelander, la verdad es que no siempre. Casi todos son normales. Homelander solo es el caso especial, supongo. Eso alivió mucho a Celestia, aunque a Homelander le dieron más ganas de arrancarle la columna al bocazas de Gunpowder. En cualquier caso, continuó Homelander, sí, estarán bien. Tal vez los humanos no acepten tan fácilmente cosas nuevas, pero con un mundo lleno de personajes y cosas raras como yo seguramente lo tomarán normal. Después de todo, nadie podría odiar a un montón de caballitos de colores a los que se les arruinó el hogar, dijo, con una lógica que solo tenía sentido en su cabeza. Claro. Bueno, confiaré en tu palabra. Si esto ha de pasar, entonces haremos los preparativos para irnos a tu mundo. Homelander, ¿cuándo será?, preguntó Celestia. Homelander suspiró. Bueno, cuando mis heridas me dejen volar sin vomitar sangre, por lo menos. Tengo que quedarme aquí al menos 1 o 2 meses. Mientras tanto, ustedes pueden dar el comunicado o lo que quieran, no me importa. Y ustedes dos, miró a Gunpowder y a Noctámbulo, ¿debo hablar con ustedes en privado, puedo?, les preguntó a las princesas. Ellas asintieron y salieron del cuarto. Cuando se fueron, los ojos de Homelander se iluminaron mirando a Gunpowder, que se puso nervioso de inmediato. Otra como la de hace rato, Gunpowder, y te carbonizo, los ojos se apagaron y Homelander se calmó. Ahora hablaba más serio. Escúchenme ustedes dos, tengo un trabajo para ustedes. Ya saben cuál, ¿verdad? Los dos negaron con la cabeza. Bueno, es sencillo, sean los héroes inútiles de segunda que son y vayan a ayudar a este reino. Casen al idiota que planeó todo esto y, si no veo su cabeza en un plato, los voy a matar a los dos. ¿Entendido? Ambos asintieron sumisamente. Homelander suspiró y se acomodó en la cama. Ya váyanse de aquí. Los dos salieron del cuarto, quedando con las princesas en el pasillo. Entonces, Altezas, ¿qué les parece si trabajamos en conjunto para matar al hijo al tipo que casi mata a Homelander?, preguntó Gunpowder, cuidando su vocabulario, porque sabía que Homelander tenía superoído. Sombra. No sabemos dónde está, pero sospechamos que debe estar en las cercanías del Imperio de Cristal. Pueden ir a buscarlo allí, pero tengan cuidado. Aún es un pony poderoso y no sabemos qué puede hacer con su magia negra, advirtió Celestia, preocupada. Gunpowder rodó los ojos y Noctámbulo ya se estaba yendo hacia otro lado. Bien, entonces vámonos. De paso, ¿por qué se llama Imperio? ¿Acaso quieren conquistar a todos ustedes o...? No. El Imperio de Cristal es otro reino de ponis aliados con nosotros. Pueden encontrarlos si toman el tren, sabrán que es su estación cuando vean el domo del Imperio, explicó Celestia. Con eso pendiente, los 4 simplemente salieron del hospital. Las princesas se fueron volando hacia Canterlot, y los dos héroes se miraron entre sí. Bueno, ¿y nos vamos ya?, preguntó Gunpowder a Noctámbulo. Este asintió, y ambos se encaminaron hacia la estación del tren. Iba a ser un trabajo difícil, pero no creían que fueran a fallar. Su ego aún seguía alto. Bueno, más el de Gunpowder que el de Noctámbulo. Él tenía daño cerebral y Gunpowder a veces no lo entendía si no se comunicaba con señas.
Mientras tanto, en las zonas más nevadas de las lejanías del imperio, Sombra yacía como una nube de humo oscura que observaba desde una colina el imperio de cristal y su domo, con una mirada sombría. Sabía que había perdido. Desde que Homeland vino a este mundo, supo que había fracasado en intentar derrotarlo. El humano fue más astuto que él, y ahora estaba pensando seriamente qué hacer. Discord ya no era una opción. Tyrek estaba en otro universo, tal vez muerto. El imperio de los cambiantes fue masacrado y no le quedaba ningún aliado. Estaba solo. Solo contra el mundo. Gruñó de furia mientras caminaba hacia el imperio. Si iba a morir, no dejaría de luchar por su codicia y su maldad. Daría todo lo que estuviera en su poder para matar a todos en lo que antes fue su antiguo imperio y quizá reclamar lo que consideraba suyo por mal derecho. No me detendrás, Homeland. Ninguno de estos ponis me detendrá. Yo soy el Rey Sombra, y mi poder trasciende a lo oscuro. Nadie me detendrá, nadie. Y con ese último grito de guerra, avanzó como una bestia contra el imperio él solo. Mientras tanto, con Gunpowder y Noctámbulo. Los dos ya estaban en el tren de nuevo. Iban acompañados por 13 guardias reales, bastante armados con su equipo medieval, que comparado con el de los supers no era gran cosa. Gunpowder fumaba un habano mientras miraba por la ventana, aburrido. Noctámbulo estaba resolviendo un sudoku en un periódico de Ponyville. En la portada se leía, Revuelo. El famoso superhéroe y portavoz de la verdad Homeland y su equipo nos salvan de la maldad de Tyrek. Muchos de esos guardias, como casi todo Ponyville y Canterlot, sabían de las hazañas de Homeland y un poco de las de Gunpowder y Noctámbulo. Los veían casi como a la propia Celestia, dioses entre mortales. Señor Gunpowder, dijo uno de los guardias. Gunpowder lo miró de reojo. Ya estamos cerca del lugar, añadió el guardia. El súper solo sopló humo. Perfecto. En ese caso ya sabes lo que tenemos que hacer, Noctámbulo. Un tiro y nos vamos. Será fácil. Solo tenemos que matarlo y nos regresamos a nuestra dimensión, dijo Gunpowder, mientras Noctámbulo completaba su sudoku. El tren dio un pitido. Ya habían llegado a su destino. Los guardias bajaron junto a los dos supers. Al pisar el suelo, los recibió un fuerte viento nevado. El clima era helado. No podían ver más allá de la ventisca, salvo por una especie de orbe gigantesco y brillante. El tren cerró sus puertas y se fue por donde había venido. Gunpowder y Noctámbulo decidieron avanzar con el grupo hacia el orbe, pero se detuvieron cuando, entre la ventisca, apareció nada menos que Shannon Armor, con equipo de invierno. Se quitó las gafas diseñadas para la tormenta y miró a todos. Bien, supongo que ustedes son los refuerzos, dijo Shining con una sonrisa. Gunpowder y Noctámbulo lo miraron. Pues sí. Vaya clima de mierda. ¿Dónde está el imperio? Preguntó Gunpowder, caminando hacia él. Está a unos 50 metros de aquí. Solo síganme y... Entonces Shining y los demás fueron interrumpidos por un rugido fuerte. Todos miraron en la dirección del ruido y vieron a el Rey Sombra. Ustedes. Rugió el unicornio mientras se acercaba desde el horizonte. Se le veía furioso. Todos se miraron entre sí y, casi al mismo tiempo, Gunpowder y Noctámbulo apuntaron sus armas hacia él. Ustedes váyanse de aquí, nosotros nos encargamos de matar a este cabrón. Gritó Gunpowder. Los demás aceptaron la orden y corrieron hacia el imperio. Los dos supers miraron a Sombra. Era colosal, una gran nube de humo con ojos verdosos llenos de ira oscura. Podían decir que les recordaba a un demonio. Malditos monstruos, ustedes arruinaron mis planes.
rugió Sombra, mientras los rodeaba con fuego verde para impedirles huir. Mi objetivo era gobernar toda Equestria y destruir a esas malditas alicornios del sol y la luna, y ustedes lo arruinaron. Ahora ya no poseo ningún poder contra ese demonio llamado Homeland, y ustedes son parte de la culpa. Ustedes arruinaron todo, gritó, mientras su poder oscuro empezaba a brillar en su cuerno. Pues tengo noticias para ti, maldito burro, vamos a matarte ahora. Tus juguetes anteriores fueron entretenidos, pero ahora faltas tú, gritó Gunpowder, apuntándole con su rifle. Jaló del gatillo y las balas empezaron a salir. Estas trataron de atravesar el cúmulo de sombras del rey, pero apenas se veían pequeños orificios que se cerraban casi al instante. Gunpowder frunció el ceño, parecía que había fallado. Noctámbulo lanzó estrellas ninja a los ojos del rey, pero Sombra las esquivó. Oye, si tanto quieres matarnos, al menos muestra tu cara, cobarde. Gritó Gunpowder. Eso ajustó aún más la rabia de Sombra y este preparó un hechizo. Lanzó desde su cuerno un rayo verde de magia negra. Gunpowder lo vio venir, saltó a un lado y empezó a correr tan rápido como un guepardo. El rayo lo siguió alrededor. Mientras él lo distraía, Noctámbulo analizó la forma de la bestia y luego corrió hacia ella. De un gran salto, sacó su katana y, aprovechando la distracción, se introdujo en el cúmulo de humo y magia negra, moviendo la espada por todas partes. Sintió como la hoja rozaba algo sólido y Sombra soltó un grito de dolor. Noctámbulo salió por detrás de la criatura y vio a que le había dado. Logró atravesar lo que sería el pecho del cúmulo. Y ahí estaba Sombra, en su forma física, con el brazo sangrando. El rey desactivó su forma sombría para revelar su cuerpo de unicornio, mirando con odio absoluto a Gunpowder y Noctámbulo. Luego sobrecargó su magia. No me vencerán. Ni aunque lo intenten los dos, nada podrá derrotarme. Bramó. Entonces Sombra liberó una gran onda expansiva de magia, que lanzó a Gunpowder y Noctámbulo lejos de él. Gunpowder cayó y se golpeó la cabeza contra rocas bajo la nieve. Por suerte, su casco de acero amortiguó parte del daño. Se levantó y apuntó su rifle contra Sombra. Noctámbulo, por su lado, había salido disparado aún más lejos y corría de vuelta hacia ellos. Gunpowder jaló el gatillo y empezó a tratar de acribillar a Sombra. El rey escuchó las explosiones y activó su magia rápidamente. Sintió una presión bastante densa al ver las balas impactando contra su escudo. Apretando los dientes, emitió un zumbido mágico que devolvió las balas hacia Gunpowder. El súper las vio venir y trató de cubrirse. Muchas impactaron en su armadura antibalas, aunque otras le cortaron la cara y le dejaron moretones en la pierna. Era resistente a las balas, pero para él se sentían como golpes fuertes. ¡Ag, maldito cabrón! Gruñó Gunpowder, reincorporándose. El rey Sombra corrió hacia él. Gunpowder, viendo cómo se acercaba, empuñó una Desert Eagle en una mano y levantó el puño con la otra, listo para pelear. El rey se teletransportó frente a Gunpowder y comenzó a propinarle una serie de golpes con sus cascos. Gunpowder trató de esquivar muchos de ellos, aunque algunos le alcanzaban la cara y los brazos. Contraatacó con un rodillazo a la barbilla del unicornio, que le provocó una vibración en la cabeza comparable a un golpe de gorila. Intentó luego pegarle en la nariz, pero Sombra se coló bajo su puño y lanzó una explosión mágica a su pecho, quemando la armadura y parte de sus pectorales, enviándolo volando y haciéndolo caer al suelo. Sombra iba a rematarlo, pero entonces Noctámbulo cayó entre ambos y comenzó su propio combate. En la caída, el enmascarado sacó su espada y dio un corte certero a uno de los ojos de Sombra, que rugió de dolor y retrocedió. Noctámbulo siguió atacando con una serie de movimientos de espada, una estocada dirigida a su corazón, que el rey esquivó, una patada giratoria, también esquivada.
Noctámbulo era ágil, pero Sombra también. Parecían bastante igualados, mientras que Gunpowder, con el pecho quemado, servía más de apoyo que de atacante principal. El súper se levantó, dolorido, y apuntó con sus 2 pistolas al rey. Noctámbulo, quítate del medio, así no puedo dispararle. Gritó. Su puntería era impecable y había roto múltiples récords mundiales cuando apenas era un niño de 5 años, pero Noctámbulo se movía incluso más rápido que un guepardo. Disparar así le habría dado al idiota de su excompañero seguro. Noctámbulo intentó agarrar a Sombra, pero éste le mordió la mano, clavándole los colmillos, y lo lanzó hacia arriba, preparado para dispararle un rayo verde. Gunpowder evitó eso con un disparo perfecto al cuerno del unicornio, logrando que desviara el hechizo a otro lado y fracturando un poco ese cuerno rojo. ¡Ah! Un chillido de dolor salió de Sombra. Noctámbulo giró en el aire, sacó sus cuchillos y los lanzó a las rodillas de Sombra. Ambos se clavaron, obligando al Señor de la Oscuridad a arrodillarse. Era la oportunidad de Gunpowder. Activó sus sentidos mejorados. Todo se volvió más silencioso y lento. Sentía su propio aliento, el sudor bajando por su cara. Con sus 2 pistolas apuntó al cerebro de Sombra y, cuando apretó el gatillo, vio que había desaparecido. ¿Pero qué? Sombra apareció detrás de él y, con una explosión de magia intensa, lo lanzó por los aires. Su armadura quedó quemada y algo destrozada en la espalda. Gunpowder gritó de dolor al impactar de nuevo contra la nieve. Apoyó las manos en el suelo e intentó levantarse, pero Sombra lo tomó con su magia, lo giró y, al acercarse, comenzó a darle una serie de golpes en la cara, formándole moretones, rompiéndole el labio y provocando inflamaciones. ¡Ah, mierda! ¡Coño! Balbuceó Gunpowder. En medio de la adrenalina, agarró a Sombra por el casco y le escupió sangre a los ojos. El unicornio gruñó, cegado, y Gunpowder hundió la pistola contra su abdomen y empezó a vaciar el cargador. Sombra gritó de dolor mientras su magia se volvía a activar, explotó un hechizo directamente en el rostro de Gunpowder, dejándole heridas graves y noqueándolo por completo. Sombra gruñía de dolor sosteniendo el vientre, con 8 agujeros de bala. Su magia tuvo que centrarse en sanar las heridas, y la oscuridad que lo rodeaba empezó a regenerar sus órganos internos. Aún así, el poder del rey empezó a verse afectado, el último disparo afortunado de Gunpowder había fracturado de manera notable su cuerno. Podría decirse que ahora estaba limitado y su magia debilitada. Miró a Noctámbulo, a quien aún no había tocado, con una mirada furiosa. El enmascarado sacó su katana de nuevo y caminó hacia él. Sombra miró primero a Gunpowder, luego a Noctámbulo. No son tan poderosos como creía, se burló, mientras caminaba alrededor de Noctámbulo con una sonrisa. Aunque admito que dan buena pelea. La última vez que alguien me hizo tanto daño fueron esas malditas princesas. Pero ya no importa, porque si pude contra tu amigo, puedo contra ti. Gritó, confiado, lanzándose de nuevo al ataque. Noctámbulo lo esperaba, pero un hechizo explosivo golpeó a Sombra de lleno y lo hizo retroceder. El enmascarado, sorprendido, miró a su apoyo, era Shannon Armor. Había regresado, solo, pero ahora con su armadura real. Noctámbulo lo miró un momento y luego volvió la vista hacia Sombra, que lo observaba con odio. «Tienes agallas para atacarme, Shannon Armor», dijo Sombra, avanzando. «¿Estás bien? ¿Dónde está tu otro amigo?», preguntó Shining. Noctámbulo señaló donde estaba Gunpowder, cuya cara se veía bastante lastimada y quemada, igual que el pecho y la espalda. «Oh, rayos. No te preocupes, lo ayudaremos cuando acabemos con Sombra». Entonces Noctámbulo y Shining hicieron equipo. Los dos se lanzaron contra Sombra, que activó un hechizo de escudo.
Ambos impactaron sus ataques contra la barrera, Noctámbulo con su katana y Shining con su rayo mágico. El escudo empezó a llenarse de grietas y Sombra gruñó por el peso de la presión. El rey hizo un hechizo oscuro y una roca negra emergió del suelo, impulsando a los dos hacia arriba. Mientras se elevaban, Sombra desactivó el escudo y les apuntó con un rayo láser verde, muy potente y ancho. Shining reaccionó rápido y conjuró un escudo en forma de burbuja alrededor de los dos. El rayo lo envolvió, pero la defensa aguantó, aunque no por mucho tiempo, y ellos se alejaban a gran velocidad mientras eran empujados. ¡Ah! Es muy fuerte. Oye, amigo, rápido, haz algo. Gritó Shining, tratando de resistir. Noctámbulo miró hacia Sombra, luego a Shining. Con lenguaje de señas le indicó que lo teletransportara detrás del rey. Entendiendo, Shining concentró un poco de su magia en Noctámbulo y lo teletransportó a la espalda de Sombra. Aprovechando el factor sorpresa, Noctámbulo le propinó una fuerte patada en la cabeza, interrumpiendo el hechizo y haciendo que parte de su cráneo se sacudiera violentamente, como si lo hubiese golpeado un bate de hierro. Aturdido pero no vencido, Sombra se giró y le dio un tremendo puñetazo en la mandíbula a Noctámbulo, descolocándosela y mandándolo al suelo. El enmascarado intentó levantarse, pero Sombra saltó sobre él y cayó con fuerza sobre su espalda, provocándole un enorme moretón. No hizo ruido, pero el dolor era evidente. Shining aprovechó que Sombra estaba centrado en Noctámbulo y lanzó otro hechizo explosivo, una pequeña esfera de energía que impactó contra el costado derecho del rey, quemando su cuerpo y provocándole laceraciones por la fragmentación. El unicornio gruñó de dolor y materializó varias gemas oscuras, lanzándolas contra Shining como proyectiles. El príncipe se protegió como pudo, pero varias se le clavaron en los brazos y piernas, haciéndolo caer sobre la nieve con un gruñido. Sombra respiraba pesadamente. Se volvió hacia Noctámbulo, decidido a terminar con él de una vez. Preparó un hechizo explosivo, pero durante la recarga, el enmascarado sacó un cuchillo y lo lanzó directo al cuerno de Sombra, que se fracturó por completo. El hechizo se desestabilizó y explotó sobre su frente, quemando esa zona e inutilizando el cuerno. Noctámbulo se levantó, lo agarró del cuello y lo estampó contra la nieve. Luego, sacando su cuchillo negro, apuñaló su abdomen y abrió un corte largo. Sombra gritó con fuerza mientras la boca se le llenaba de sangre. ¡Ah! Rugió, entre pura agonía, mientras Noctámbulo ponía sus manos en la cabeza del unicornio y empezaba a apretarla. Apretó y apretó. Sombra sintió como su cráneo empezaba a crujir. Reuniendo sus últimas fuerzas, pensó que si él caía, no se iría solo. En un último arrebato de magia, cubrió su cuerpo con oscuridad y, antes de que Noctámbulo triturara su cabeza, Sombra estalló en un estallido de magia oscura. La explosión fue como la de un bloque de C4. Destruyó por completo al Rey Sombra, pero también le provocó a Noctámbulo quemaduras muy graves, al punto de que ya casi no podía pelear. Ambos héroes quedaron muy malheridos. Shining, por su parte, se había protegido como pudo con su magia, pero seguía adolorido. Al verlos, supo que debía ayudarlos de inmediato. ¡Demonios! ¿Sí lo lograron? Gritó con una amplia sonrisa, mientras se levantaba y corría hacia ellos. No se preocupen, los ayudaré. Por Celestia. Se sorprendió al ver a Noctámbulo levantándose como si nada. Estaba sangrando un poco, pero aún de pie. Sus ojos se dirigieron a Gunpowder, que sorprendentemente seguía consciente, aunque gemía de dolor. Maldición, hijo de mi cara, gimió Gunpowder, sentado en la nieve. ¿Cómo demonios hizo eso? Me quemó toda la maldita cara. Demonios. El súper se sujetó el rostro, que sangraba bastante. No se preocupen,
vamos al Imperio. Allí tendrán ayuda médica, dijo Shining, mientras Noctámbulo levantaba a Gunpowder y los tres, muy heridos, caminaban hacia el Imperio de Cristal. Antes de irse, el enmascarado se agachó y recogió el cuerno desprendido de Sombra. 3 horas después. En el hospital del Imperio de Cristal, Gunpowder y Noctámbulo yacían en camas. Noctámbulo tenía vendas alrededor del cuerpo y Gunpowder más vendas en el torso y la cara. El súper podía escuchar las celebraciones afuera, y como los ponis de cristal recuperaban su brillo. Se veía hermoso, debía admitirlo. Bueno, lo logramos. Salvamos el maldito día, Noctámbulo, dijo Gunpowder con una sonrisa. Noctámbulo levantó el pulgar en señal de aprobación. Entonces la puerta de la habitación se abrió. Era la princesa Cadence. Se veía feliz. Entró con una sonrisa al ver a los dos héroes. Muchas gracias por ayudarnos, en serio. Nadie había derrotado a Sombra hasta ahora, ustedes son asombrosos. Dijo Cadence. Gunpowder asintió. Sí, lo que sea. No fue nada. Somos supers, podemos con lo que sea. Miró a otro lado y luego regresó la vista a ella. Entonces, supongo que ya terminamos aquí. Nos iremos por la mañana. Cadence asintió y les entregó a ambos una caja de regalo. Sí. Esto es su recompensa por ayudarnos. Noctámbulo y Gunpowder miraron las cajas, confundidos. Las abrieron y era una estatua de cada uno, hechas de gemas y cristal, más increíbles de lo que habían visto jamás. Alrededor también había muchos bits, 800 monedas de oro, para ser exactos. Gunpowder fue el más sorprendido. Era como un tesoro de millones de dólares para él. Con ese dinero incluso podría considerar jubilarse. ¡Santa mierda! Ja. Mira esto. ¿Este soy yo? Sostuvo la estatuilla y la examinó con detenimiento. Noctámbulo cerró la caja. Él ya tenía millones en salario mínimo, no necesitaba más dinero. Espero que lo disfruten. Ustedes son héroes muy grandes. No solo nos salvaron de Sombra, sino que, espero que algún día vuelvan al Imperio de Cristal, dijo Cadence, muy agradecida, antes de retirarse. Noctámbulo y Gunpowder se miraron. Uno le sonrió al otro. Soy millonario, chócala, hijo de perra. Gunpowder levantó la mano. Noctámbulo le chocó los 5, más por lástima que otra cosa. Oh sí, lograron salvar el día, de la forma más dolorosa posible. Y así pasaron unas semanas, alrededor de 3 o 5. Era un día soleado en la bonita tarde de Canterlot. Eran las 3 y había una festividad, o más bien una celebración. Gunpowder, Noctámbulo, Rocky y Homelander eran los invitados estrella. Estaban en el castillo celebrando la gala del galope y, además, una ceremonia en honor a los héroes que salvaron Equestria de la aniquilación a manos de sus villanos. Homelander, como el actor que era, disfrutaba de la fiesta mientras bebía y hablaba con los invitados. Rocky observaba a los demás algo tenso, pero sin perder la compostura. Noctámbulo y Gunpowder hacían lo suyo entre la multitud, Gunpowder hablando de lo grandioso que era su país estadounidense y de la Asociación de Rifles de Bolt. Claramente, nada que no hubiera festejado antes. Homelander se rió un poco mientras atravesaba la multitud y se detuvo junto a Celestia, que también guardaba apariencias, aunque seguía molesta con él. Entonces, ¿cómo la estás pasando, princesa?, preguntó Homelander con una sonrisa arrogante. Celestia le devolvió una sonrisa forzada. Pues bastante bien. Hoy es cuando te vas, ¿verdad? Me alegra que nos hayas ayudado, a pesar del daño que claramente hiciste, dijo, mirándolo de reojo, con una clara mirada de rechazo.
Ajá, claro. Me divertí mucho en este lugar. He de decir que no esperaba que nada pudiera hacerme daño, pero, este reino, tu gente y todo lo demás me enseñó varias lecciones que, no pensé que descubriría. Pero al parecer sí, la miró con una sonrisa. Celestia solo suspiró. Al final, los elementos están recobrando poco a poco sus fuerzas, y la magia que Tyrek robó se está regenerando. Pero creo que va a tardar un tiempo en regresar por completo. Calculo que, alrededor de 5 años, suspiró otra vez. Pero aún así, 5 años son suficientes para destruir a mi pueblo. Así que, supongo que una emigración a tu mundo es ideal. Homeland se rió. Puso su mano en el hombro de Celestia y la miró. Descuida, princesa. Verás que no será tan malo ver la belleza del pueblo americano. Además, seguramente todos ustedes serán extremadamente populares. Solo espera a que les diga lo perfectos que son y que son 100% americanos de bien, dijo Homeland. ¿Pero no somos americanos?, respondió ella. Los ojos de Homeland brillaron ligeramente de rojo, con una sonrisa amable que daba miedo. J.E. Sí, lo sé. Pero será mejor que te adaptes. Después de todo, tu reino está en peligro. No querrás que ahora yo sea el peligro, ¿verdad? Celestia sintió un escalofrío. Miró a Homeland y estuvo a punto de decir algo más, pero sabía exactamente lo que él estaba pensando, y supuso que tendría que obedecerle, lo quisiera o no. Estaba a su merced. Homeland tomó su vaso y se elevó un poco, llamando la atención. Golpeó el vidrio varias veces hasta que todos se giraron hacia él. Hola, amigos. Me temo que ya es hora del espectáculo final. Es hora de que todos nosotros volvamos a nuestro mundo. Me alegra mucho que todos ustedes me hayan tratado tan bien en su reino. En serio me halagan y me dan bastantes esperanzas. Espero que algún día pueda volver a verlos a todos. Ahora, sin más que decir, nos vemos, amigos, dijo, mirando a Rocky. El niño suspiró y dejó que sus manos brillaran. Todos empezaron a despedirse de Homeland y de sus amigos. Salieron del castillo mientras los guardias hacían sonar trompetas en su honor. Afuera, una multitud de ponis se había reunido para la despedida, lanzándoles flores y gritando lo heroicos que habían sido. Los héroes simplemente saludaron, y Rocky abrió un portal negro. Vamos, dijo Homeland. Todos los héroes entraron en el portal. Cuando salieron, se encontraron literalmente frente a una carretera en medio de la nada. A lo lejos, se veía la ciudad con la Torre de los 7. Homeland miró alrededor, luego el portal, luego al niño. Bueno, pequeño cretino, me diste bastantes problemas, pero soy un hombre de palabra. Por haberme, salvado, por decirlo así, no te voy a matar. Eres libre. Pero, si decides volver a mí y hacer más caos en mi modo de vida, te voy a destripar con mis manos, dijo Homeland, amenazante. Rocky asintió, asustado. Sí, solo cumple tu parte del trato y llévame a Chicago, por favor, suplicó. Homeland aceptó de mala gana, lo levantó por un brazo y miró a los demás. Ustedes búsquense su propio transporte. Dicho eso, se fue volando con Rocky. Noctámbulo y Gunpowder se miraron. Bueno, amigo, fue una larga batalla, pero supongo que ya nos podemos ir. ¿Quieres un café luego de esto? Te puedo enseñar algunas cosas sobre armas, ya que lo medieval japonés ya no está tan de moda y... El portal negro empezó a expandirse hasta alcanzar la altura y anchura de un edificio de 4 pisos. Noctámbulo y Gunpowder lo miraron,
confundidos, y entonces vieron como uno de los ponis asomaba la cabeza por el portal. Era una yegua gris de ojos viscos, Derpy. Miró alrededor con confusión y luego al dúo de supers. Saludó torpemente. «Ah, carajo», murmuró Gunpowder. Cierto. Homeland había hecho ese estúpido trato. Esto se iba a poner muy aparatoso.